solo unas semanas una nueva manifestación se sintió fuerte en las calles del país. Durante los últimos 18 meses, más de 400 manifestaciones sociales han remecido el ambiente nacional. ¿Años convulsionados o un natural despertar ciudadano? Somos pobres, pero queremos vivir digno. Hay generaciones que han perdido el temor. ¿Pero qué hay detrás de las marchas y la violencia? ¿Es síntoma de una crisis del reconocido modelo social, político y económico chileno? En los últimos 20 años la desigualdad se ha hecho cada vez más peor. Siempre estamos dispuestos a la crítica. Esto es decir, en 20 años no se hizo nada. La clase política en Chile hoy día no existe. Pusimos en la mira a políticos, economistas, actores sociales y expertos frente a la indignación de los ciudadanos comunes y corrientes. No sé cómo le irán a pensar las personas que tienen plata, pero digo yo que son estúpidos. Me duele como chilena, me duele como mujer, me duele como jefa de hogar. Un niño preparándose para puntaje nacional no tenga ni siquiera un baño decente donde hacer sus necesidades. De repente uno veía 5 millones al siguiente año, ya eran 10 millones, después hubo un año que decían 16 millones y yo todavía estaba estudiando. Y tras años de silencio conversamos con uno de los principales actores económicos y políticos de la dictadura militar, a quien muchos señalan como el padre del sistema neoliberal chileno actual. El estado de la economía chilena en el día de hoy, sin lugar a dudas que el progreso ha sido notable. Hay un pensamiento marxista que sigue vigente como lo estuvo en el pasado. Estos últimos años han estado marcados por la movilización social. Las demandas de la ciudadanía ya no son solo sectoriales, sino que han adquirido una transversalidad tal que comunidades completas se involucran en los conflictos. Lo vimos en Magallanes, en Puerto Aysén y en Freirina, donde la gente salió a la calle a expresar su descontento. Los estudiantes, con sus movilizaciones, actuaron como detonantes. Pero ¿cuáles son las causas profundas de este verdadero estallido ciudadano? El reportaje es de los periodistas Cristian Donoso y Luis Narváez. Hace una semana las marchas en la capital se reactivaron. Pero la manifestación no autorizada duró 17 minutos y se convirtió en una de las marchas más violentas de los últimos años. Una imagen viva de la falta de entendimiento en el conflicto social. Violencia de encapuchados por un lado y represión policial por otro. ¿Qué está pasando en Chile? 2 años movilizados, cientos de manifestaciones y en cada marcha y cada declaración parece ser un déjà vu. ¿Qué hay detrás de esta violencia? Las interpelaciones, el desencanto de las nuevas generaciones y las medidas de presión. A las 8:30 debería estar el camión. Si no está el camión, a las 12 nos juntamos, nos volvemos a manifestar acá y en la noche hacemos una velatón. Las fogatas se hacen en la calle, ahí se llama la atención. El ministro fue a Coyhaique. ¿Por qué el secretario no viene acá? La mierda está aquí, no allá en el centro. Las fogatas se hacen en el punto que uno necesita hacerla. No las va a hacer arriba de la calle porque la calle no llama la atención a nadie. Es lo mismo que usted le pidiera a los caballeros que están haciendo el bloqueo en Coyhaique que estén arriba del mar. Es una cuestión harto ilógica. Un brillo que vaya para allá para el centro. El viejo tiene que venir para acá a mostrar la cara. Mediados de marzo y los vecinos del llamado barrio chino de Los Espejos
cansados de la nula respuesta de la autoridad por una maloliente y putrefacta piscina de aguas servidas dependiente del Serviu, deciden tomarse la calle. Nosotros llevamos, mira, con este hoyo llevamos 10, 15 años. Somos marginados por vivir en un barrio conflictivo, entonces, pero no toda la gente es igual. Se está llegando a estos extremos porque no se escucha a la gente. Cualquier autoridad tuviera esto en Las Condes, esto ya lo solucionaría en 20 minutos. Mientras eso ocurría en Lo Espejo, a 17 kilómetros, pleno centro de Santiago, autoridades del norte de Chile, liderados por el alcalde de Calama, llegaban a La Moneda a entregar una carta al presidente Piñera anunciando la paralización de sus ciudades. No hay una cuestión acá contra el gobierno de turno, una postergación de por lo menos 35 o 40 años. Pero la delegación solo pudo entregar la misiva, no fueron recibidos. La atención gubernamental estaba a 1.642 kilómetros al sur, en Puerto Aysén. Ciudades completas estaban detenidas, paralizadas por las demandas sociales. Aysén, Calama y Lo Espejo, 3 manifestaciones aparentemente inconexas. 3 conflictos que surgen por causas diferentes, pero con un trasfondo similar. Ciudadanos comunes y corrientes que, al margen de la autoridad, deciden buscar una solución a sus problemas mediante la protesta pública, unido en torno a un concepto que hoy resuena a lo largo de todo Chile: la demanda social. Es una sociedad mucho más educada, por lo tanto mucho más informada, más reflexiva, más crítica. Yo no digo que es responsabilidad del actual gobierno, sino digo que es responsabilidad de toda la sociedad. Somos todos responsables de lo que nos pasa en nuestro país. Unos por no hacer nada y los otros por permitir que no se haga nada. Conflictos hacen bien, ¿no? O sea, los conflictos no son formas de avance, ¿no? Los conflictos son naturales, por lo demás, en contextos como los de la sociedad moderna. El problema de nuestra sociedad no es solamente casos puntuales como este o el de Aysén. Hay que preguntarnos qué sociedad queremos para el futuro. Esto es un proceso profundo, que es una especie de que la ciudadanía está tomando conciencia de que es soberana, que la soberanía está en ella y no en el Estado, que el poder legislativo y el poder constituyente está en ella y no en los políticos. Entonces, esto es un proceso de aprendizaje, es un proceso de autoeducación. Absolutamente esto es lo más sano que haya ocurrido en mucho tiempo. Automóviles lujosos, inmensas construcciones rozando las nubes, veloces autopistas cruzando bajo los ríos, crecimiento de 6.2 en julio, índices que hablan de $16.000 per cápita al año. Mientras el mundo parece no lograr despegar de una poderosa crisis económica, amenazando incluso la quiebra de algunos países, Chile crece a tasas de naciones desarrolladas. La estabilidad financiera parece ser un blindaje único a nivel mundial. El desempleo a la baja, en algunas regiones a un nivel histórico, nivel cercano a cero. Todo parece indicar que nuestro país, la angosta y larga franja de tierra al fin del mundo, aquel jaguar de los años 90, está maduro, sólido y convertido en un tigre. Pero ¿qué pasa en Chile, que manifestaciones sociales irrumpen por la Alameda, convocando incluso a 200.000 personas? ¿Qué pasa en Chile, que más de 400 marchas se han originado en poco más de un año? ¿Qué pasa en Chile, que al año más de 40 personas mueren producto del frío? Tenemos una economía que crece. Ha crecido en un 6,3%. Salario crece un 1,8%. ¿no? Entonces obviamente la gente dice, pero bueno, ¿dónde está este crecimiento económico que me cuentan en los noticieros, que me cuentan en los diarios, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Quién crece cuando Chile crece?
Mientras las cifras macro muestran a Chile al borde del desarrollo, las cifras micro son impactantes porque son las que hablan de las personas y al hacerlo evidencian una brutal desigualdad. Mientras que el 60% de los chilenos vive con menos de 520.000 pesos al mes, hay un 2% con ingresos que superan los 19 millones de pesos mensuales. Y según Forbes, Chile tiene más multimillonarios que Canadá, Australia y Japón, países con más habitantes, un Producto Interno Bruto que nos duplica, es decir, economías proporcionalmente gigantescas al lado de la nuestra. Estamos viviendo en condiciones de extrema desigualdad. El 5% de los hogares más ricos ganan 833 veces más del 5% de los hogares más pobres. Por favor, por acá. La lluvia, el frío. Tengo un calefactor chiquitito, tengo que dejar los días y noche prendido, porque aquí la helada es horrible, está prendido y el vapor a uno le sale por la boca. Allá al fondo, se me mete el agua por el fondo. Y la lluvia fuerte que hubo último, acá está todo mojado, se nota. Estaba durmiendo mi hijo aquí, y yo estaba trabajando en turno de noche, y estaba mi hijo, le estaba cayendo todo el agua en la cara. Y se mojó todo el colchón, la fresada, todo se mojó. Y mi hija vino, dio vuelta todo para allá lo mojado, y acostó al niño acá y arregló el techo poniendo palitos. Pero igual aquí tengo que arreglar todo eso. 13 años lleva viviendo María Segovia en un campamento. Es madre de 3 niños, 2 viven con ella y 1 está en el sur haciendo el servicio militar. Su sueldo es de 183.000 pesos. Ahora se lo tendrán que reajustar a 193, el mínimo. Un mes compro gas y a los mes o 2 meses más no compro gas, porque tengo que hacerlo durar. Y de ahí se puede comprar otras cosas. Puede ser, en vez de comprar 2 kilos de azúcar, podemos comprar 4. En vez de 4 paquetes de tallarines, podemos comprar 6. Estamos colgados. Por decir, robamos luz. Agua tampoco pagamos. También le robamos el agua. El mío tiene que salir al baño, que está allá, con un paraguas, estar ahí en el baño con el paraguas, que se están mojando, salen para afuera, agarran el viento, para la vuelta lo mismo. Y con eso los niños se enferman. Un 14,4% de los chilenos, es decir, más de 2.500.000 personas, viven en situación de pobreza según la última encuesta CACEN. María es una de ellas. Si el PIB per cápita promedio que muestra Chile en los mercados del mundo fuese real, su familia debería haber recibido 32 millones de pesos el 2011. Pero la cifra verdadera es que solo obtuvo 2 millones, poco más de 160.000 pesos mensuales para subsistir ella y sus 3 hijos. Para esta mujer, la realidad de los autos lujosos y rascacielos solo se ven en las películas. No sé cómo le irán a pensar las personas que tienen plata, pero digo yo que son estúpidos. Porque, ¿cómo comprarse un auto por comprárselo nomás? Yo miro al lado, con 20 millones me compro una casa. Eso haría. Lo único que tengo en mi mente es tenerle una casa a mi hijo. Eso es lo único que quiero, y que ellos terminen los estudios, cosa que yo no hice. En el año 2006 la pobreza disminuyó, el año 2009 la pobreza sufrió por primera vez, después de 20 años, un retroceso, ¿cierto? Luego el terremoto, los cálculos internos es que la pobreza habría aumentado aún más, y por lo tanto lo relevante es que en el 2011 volvemos a retomar el rumbo hacia una pobreza en tasas menores. 250.000 pesos para una persona que es pobre, eso es alto. Es alta plata para uno que no tiene. Para ellos, el pobre tiene que seguir siendo pobre. El pobre no puede salir de pobre, tiene que seguir pobre. María Segovia, trabajadora, esforzada, pobladora, le hace un llamado a todos los políticos. A que viniera a compartir así con una persona pobre, a dormirla como duerme uno, en las camas que uno tiene, para que vean qué es lo que pasa a uno. Que uno pasa frío, uno tiene que estar luchando con la fresa en la noche para poder estar calentito. La gente no aguanta que existe mayor desigualdad. El modelo reproduce y profundiza la concentración no solo del poder económico, del ingreso, ¿cierto?, sino que también del poder político y del poder mediático cultural.
Esto no es un tsunami así sorpresivo, esto venía acumulándose. En los últimos 20 años había visto con paciencia a ver si las cosas cambiaban, y algunas cambiaron, pero la mayor parte no cambió. Y por lo tanto los abusos continuaron, el malestar continuó, la desigualdad se ha hecho cada vez más peor. Creímos que los desequilibrios de este tipo se corregirían solos. Que el mercado sería tan sabio que lo iría arreglando. Que el mercado iba a arreglar los temas energéticos, los temas del agua, los temas de la contaminación atmosférica, que había una suerte de magia ahí que se llama autorregulación. Y esa premisa se quebró. Y se viene quebrando desde hace tiempo, ¿eh? Y no solamente en Chile, se quebró en el mundo, se quebró en el 2008 con Lehman Brothers. En el Chile de 1990 y en el Chile de hoy hay dos realidades totalmente distintas. Que era que en el Chile de 1990 un 40% de los chilenos vivía en situación de pobreza. Y como siempre hay un 10%, por así decirlo, de las personas más ricas del país, o ABC1, había un 50% de clase media. Pero ¿qué pasó? Chile empezó a crecer, Chile se empezó a desarrollar, hubo políticas para tratar de bajar la pobreza, y hoy día tenemos un país en que seguimos con un 10% de personas más ricas, ABC1, pero la pobreza ha bajado ahora, todos los años bajó, y ahora es 14,4%. Toda esta diferencia, 75%, es lo que podríamos llamar clase media. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de esta gigantesca clase media también hay grandes diferencias. O sea, aquí hay personas que ya no están en la pobreza, pero salieron recién. Lo llamamos nosotros clase media vulnerable. Son personas que salieron recién, pero están viviendo a lo mejor con, por así decirlo, 400.000 pesos al mes. Y obviamente 400.000 pesos al mes no está en pobreza, pero no le alcanza como para pagar un determinado dividendo o para tener un hijo en la universidad en determinadas condiciones. Está la clase media que podríamos llamar emergente, que son personas que a lo mejor ya los jefes de hogar han alcanzado la educación superior, y después uno puede decir está la clase media, está la clase media alta. Lo que uno ve hoy día en las calles, más que a las personas en pobreza, que son las que están acá, son estas personas que dicen el Estado no me puede dejar solo. El país ha avanzado mucho, se ha desarrollado mucho, muchos temas, pero desde el punto de vista de la gobernabilidad y el sistema político y el sistema de representación que tenemos la ciudadanía, se quedó atrás. En educación claramente tenemos un problema grande de calidad, pero no perdamos de vista que en materia universitaria, por ejemplo, había 200.000 universitarios del año 90, hay casi 1.200.000 hoy día. En Chile el fenómeno de los manifestantes ha sido tan fuerte que si en España, donde se acuñó el concepto de los indignados, la marcha más multitudinaria fue de 10.000 personas, aquí se lograron reunir hasta 500.000 personas en un lugar. No hay nada más que rendirse a la otra cara de la verdad. Fueron los estudiantes del 2011 los que revolucionaron el ambiente. Hubo bailes, corridas inusuales, deslumbrantes disfraces, una creativa forma de expresar su disgusto. Tuvimos que sacar cerca de 200.000 personas a la calle para que recién nos empezaran a tomar en serio. Claramente lo que pasó en 2011 no fue un estallido social, no fue una cosa espontánea. Claramente ahí como que se desencadenó una suerte de malestar generalizado, pero no fue algo espontáneo. Malestar por lo que aseguran es un sistema obsoleto. Durante 18 meses la fuerza ciudadana fue más. Forzaron 2 cambios de ministros. El nuevo presupuesto en educación creció. Se fiscalizaron instituciones e incluso se publicaron. Pero a pesar de ello aseguran, solo fueron respuestas políticas. Decisiones reales, concretas y efectivas, pocas.
A 18 meses del inicio, 100 movilizados, alejados del mundo político. Y hace una semana lo demostraron saliendo nuevamente a la calle. Tras la decisión del Congreso de rechazar el informe del lucro por la forma y no el fondo, y lo que dicen que ha sido un duro mejoramiento en la educación escolar, los estudiantes salieron nuevamente a la calle en busca de respuestas. Andrea Almonacid es una más de los miles que se juntaron en Plaza Italia para esta nueva manifestación social. Estudié 5 años, de los cuales pagué 7 millones y ahora sigo debiendo 9 millones. Andrea no es estudiante, lo fue hace varios años. Tampoco anda indignada por la vida, pero asegura no le quedó otra. A ella la conocimos meses antes, cumpliendo su sueño, cantar. Cuando apagaste mi ilusión. Siguiendo sus sueños se vino de Puerto Montt y entró a estudiar interpretación en canto en la Universidad Las Américas. La elegí porque no tenía más opción, porque la carrera de intérprete en canto estaba abierta solamente en la Universidad de Las Américas y en la UNIAC, pero la UNIAC era más cara. La carrera costaba cerca de 1.900.000 anuales. Como vivía sola en Santiago no podía pagarla, pero todo se solucionó cuando la propia universidad le ofreció un crédito interno. Simplemente pagaba lo que podía en 12 cuotas, con una leve tasa de interés, y el resto lo tiraba a un crédito que pagaría el siguiente año. La cuota mínima que pagué fue 98, que fue cuando entré, y de ahí ya la cuota empieza a subir. 100, 105... Pero aquel beneficio para cumplir su sueño terminó siendo una pesadilla. Lo que nunca se fijó en el pagaré por omisión o desconocimiento es que la diferencia entre lo que pagaba y el total de la carrera tenía un impactante 18% de interés. Toda la parte económica se me alivianaba con el tema del crédito interno. Entonces ahí me empezaron, me mostraron de lo que se trataba y me convenía en ese momento, pero al final, con los años después empezó a subir todos los intereses y ahora estoy debiendo una cantidad imposible de pagar. Una deuda que hoy es poco más de 9 millones de pesos, ya habiendo pagado 7.500.000 pesos. Era todos los años así. De repente uno veía 5 millones al siguiente año, ya eran 10 millones, después hubo un año que decían 16 millones y yo todavía estaba estudiando. Hay que pagar porque si uno no paga no puede entrar a dar exámenes, no puede dar pruebas, cátedras, controles. Sumemos, la carrera de Andrea costaba poco más de 9 millones los 5 años. Si hoy pagara la deuda más todo lo que ya invirtió, su sueño de ser cantante saldría un total de más de 18 millones de pesos. ¿Tú pagaste todas tus cuotas? Todas. ¿En alguna oportunidad te atrasaste? Sí, me atrasé, pero no me atrasé al punto de 2 meses ni 3 meses, me atrasé 15 días. ¿Y siempre pagaste? Siempre pagué todo, pagué el título, todo. Como yo me retrasé porque no tenía esa plata, en 15 días o 20 días que creo que me retrasé, me subió 1 millón más la deuda. Andrea hoy hace clases de canto para pagar la deuda y si le sale algún pituto, canta en un bar. Ha ido una y otra vez a la universidad y la única solución es repactar en menores cuotas, condenándola a una deuda más alta y muchísimo más tiempo. Cuando te están vendiendo la carrera, cuando uno llega, te muestran una cosa muy bonita, que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro, que tienes todas estas posibilidades, pero ya una vez que uno terminó y está endeudado, te cierra la puerta en la cara. Me queda la sensación de que, no sé, que en realidad no les interesa, que ellos están más preocupados de su negocio, de ganar dinero. Pero como una institución que por ley debe ser sin fines de lucro, cobra 3 veces el precio de una carrera. Junto a expertos analizamos los papeles de Andrea. La sorpresa fue mayúscula. Sin adelantar un juicio, esto podría calificar para algún tipo de delito. Volvemos a la marcha del 8 de agosto, donde Andrea manifestaba su malestar con lo que dice es un sistema educacional abusivo. Pero de manifestaciones poco, la marcha, que no había sido autorizada a pesar de todos los permisos entregados en la Intendencia, era disuelta y reprimida a los pocos minutos por Carabineros.
Esta vez la violencia de los encapuchados se desbanda como nunca antes. 3 buses del Transantiago son quemados y miles de pesos destruidos en señalética pública. A pesar de los 18 meses, las cientos de marchas, miles de reuniones, decenas de asistencias al Congreso, mesas de trabajos, la marcha termina en desmanes, violencia de encapuchados y represión de la policía. Al final del día, el fondo de la manifestación pasó a un 10º plano. Eso muestra un poco la incapacidad de comprender la situación social o sociopolítica en la que estamos actualmente en Chile. Hacerse cargo de que el modelo que instalaron a la fuerza a través de los Chicago Boys hace 30 años fracasó. El movimiento estudiantil no modificó un peso de los aranceles, pero cambió el país por completo. Estamos discutiendo una serie de cosas que eran imposibles de discutir hace un año y se van a cambiar. Y cuando se empiecen a cambiar el binominal, van a tener que cambiar el tamaño de los distritos, las circunscripciones, la cantidad de gente adentro del Congreso. Van a tener que discutir si va a ser unicameral o bicameral, porque al final van a decir, oye, pero ¿cómo metemos tanta gente? ¿Cómo vamos a aumentar la cantidad de congresistas si a la gente no le gustan? La sensación es que la clase política no lo puede ver, porque si lo ve, tiene que firmar la carta de renuncia. Tenemos que preguntarnos si es una movilización por más y mejor capitalismo, en el fondo porque las oportunidades que el sistema prometió y no se cumplieron se cumplan, o bien por un cambio de sistema, un cambio estructural del sistema. Nosotros apostamos a lo segundo. Tamaño del malestar, los gobiernos dijeron sistemáticamente, y los anteriores dijeron, el tamaño es pequeño, la posición es sectorial y la velocidad es lenta. Lo que hemos vivido en este último año, hay una gran velocidad del fenómeno, la posición es multisectorial. Esto estalló en medio ambiente, en educación, estalló en el regionalismo, está estallando por el lado más político estrictamente, o sea, esto es realmente algo significativo, ¿no? Y el tamaño es lo más desconocido, pero lo que sabemos es que es enorme. Lo que estamos planteando hoy no se resuelve de la noche a la mañana, y cuando lo logremos, las demandas van a ser otras, porque tenemos que vivir en un proceso de mejoramiento continuo, no podemos acomodarnos. Hoy día, señores, estamos haciendo política, ya no queremos delegar nuestra capacidad creadora en otros sujetos que no nos representan. En 1982, Chile entró en una grave crisis financiera. La recesión mundial llevó a importantes empresas a la quiebra, el endeudamiento privado estaba por las nubes, la cesantía se disparó por sobre el 25%. En medio de este negro panorama, el nombre de Carlos Cáceres apareció en todos los medios. Quien había sido miembro del Consejo de Estado tras el golpe del 73, asumió como presidente del Banco Central, inyectando capital a los bancos a punto de la quiebra. Fijó la tasa de cambio e interés y aplicó medidas categóricas, llamando la atención del general Augusto Pinochet, que en 1983 lo nombró ministro de Hacienda. Rápidamente renegoció las deudas internas y externas, calculó un nuevo dólar, focalizó la venta de las casas en los más pobres, aumentó el impuesto de las gasolinas, pero por sobre todo implementó al pie de la letra las medidas neoliberales propuestas en el libro El Ladrillo, desarrollados por los denominados Chicago Boys. Yo le doy un gran valor a la influencia que tuvo la denominada Escuela de Chicago. Ellos derivaron, ¿no es cierto?, dieron a conocer posteriormente cuál era una forma de encarar la situación de Chile después del colapso que se produjo dentro del gobierno de la Unidad Popular. El hecho de haber preparado ese documento creo que fue algo muy importante. Era un programa que estaba derivado de una finalidad política. La finalidad política de establecer en Chile las condiciones para una sociedad de libertades. Y el haber ganado esa batalla de las ideas con el pensamiento de Milton Friedman, yo creo francamente que fue un gran aporte a lo que se hizo posteriormente en el desempeño de la estrategia de la economía chilena. El estado de la economía chilena en el día de hoy, sin lugar a dudas que el progreso ha sido notable. La pregunta es exitosa para quién. Si Chile está entre los países de peor distribución del ingreso en el mundo, ¿para quién habrá sido exitoso? Para la gran mayoría de los chilenos, para una minoría de los chilenos.
Este es un país en el cual los fundamentos están sanos para poder seguir una etapa importante de crecimiento económico. La aspiración a llegar a ser un país desarrollado en el rango de los 20, 22 mil dólares per cápita está ahí, depende de nosotros. No sé en qué país vive. No sé en qué país vive. O sea, se podrá plantear que con el nivel de ingreso de los trabajadores chilenos tienen ingresos suficientes para subsistir. Si se ve, por ejemplo, el salario mínimo. El salario mínimo que quedó en 190 y tanto, ¿no sé? 193.000. Pero ese es fruto. Después le tienes que contar 20% para llegar al líquido. Le tienes que contar como 40.000 pesos. Y después tienes que tomar en cuenta que con eso se consume. Y cuando se consume se paga el 19% en IVA. Entonces esos 190 y tantos se reducen extraordinariamente. Un grupo familiar puede vivir en base a un ingreso de ese tipo. Para el exministro de Hacienda, que también fue del Interior tras la pérdida del plebiscito el año 88, el sistema neoliberal impuesto fue excepcional. Fijar las tasas de interés, la intervención de los bancos en quiebra, la privatización de empresas eléctricas, de acero, comunicaciones, del azúcar, fueron grandes saltos al desarrollo macroeconómico. Pero el mayor de todos, la privatización de la minería. Lo que hizo muy notable el gobierno militar fue abrir las posibilidades para que la inversión privada también llegara a la minería. Quedó en falta el haber privatizado Codelco, pero se abrió la opción a que la nueva minería estuviera también en manos del sector privado, y creo que ese ha sido un elemento muy muy importante para el desarrollo que ha tenido Chile. Son más rentistas que capitalistas. Entonces ellos viven de la renta de los recursos que nos pertenecen a todos, pero los cuales se han apropiado. Y para explotar los cuales no necesitan realmente mucha gente. Por ejemplo, 1/3 de las inversiones en 40 años han ido solo a un sector, que es la minería. Y si usted agrega la energía que produce en buena medida para la minería, llega a más del 50% de las inversiones realizadas. ¿Y sabe usted cuánta gente ocupan la minería y la energía? Menos del 3% de la fuerza de trabajo. Hay un pensamiento marxista que sigue vigente, como lo estuvo en el pasado, y que nunca van a estar de acuerdo con un régimen liberal en la parte económica y tampoco en la parte política. Cuando hay un país que depende de su fuerza de trabajo, la cuida, se preocupa de ella, le da derecho, no la trata tan mal. En cambio aquí, como basta con un 3% para sacar todos los tesoros que les interesan a ellos, porque a eso mandan sus inversiones, el resto importa un bledo. ¿Cuánto importa la educación en un país minero? 0. No es necesario educar a la gente. Es necesario extraer riqueza de la tierra. ¿No es este sistema impuesto al 82 y que llevó a la desigualdad en Chile a la pobreza? En absoluto. Yo creo incluso, cuando uno analiza las últimas cifras que hemos analizado hace 15 días atrás, uno entiende que el crecimiento económico que ha experimentado la economía chilena en el curso de los últimos años ha llevado a un grado de distancia menor en lo que se refiere a la brecha de diferencial de ingresos entre los más ricos y los más pobres. La desigualdad, primero que nada, es un término relativo. Desigualdad va a haber siempre. Siempre va a haber gente que va a ganar más que otro. Se hace uno la pregunta, bueno, ¿de dónde ha nacido todo lo que estamos viendo aquí? ¿Esto nació, cayó del cielo? ¿Fue como el maná, entiende, que cayó del cielo una vez? ¿O esto nace del esfuerzo de los chilenos? Hoy Carlos Cáceres es presidente del Consejo General de la Fundación Libertad y Desarrollo. Tiene convicción que el trabajo realizado fue ideal y que por eso hoy Chile es potencia económica. Sobre las marchas y el fenómeno de los indignados, tiene su propio análisis. Todas aquellas tareas que pueden ser desarrolladas por los individuos, aprovechando su capacidad de hacerse responsable de llevar adelante esa tarea, debería ser realizada por el sector privado. Desde el punto de vista de la educación, uno se pregunta, ¿hay demanda individual por la educación? Y uno se responde, efectivamente, hay demanda individual. Desde ese punto de vista, la educación puede tener un precio. Y en ese sentido, yo hago, ¿no es cierto?, el alcance de que ojalá pudiera generarse un estímulo, una motivación a mayor cantidad de universidades privadas en que el beneficio sea una dimensión que está detrás de un beneficio de una buena calidad educacional. Uno reconoce que hubo manifestaciones
y manifestaciones serias el año recién pasado, y creo que fueron situaciones bastante puntuales. Yo derivar ese tipo de manifestaciones, el alcance entiende que prácticamente el modelo chileno colapsó, honestamente creo que no hay proporción. Yo creo entender que hay una injerencia de la izquierda, pero definitivo. El Partido Comunista es un partido entiende que no ha descansado. Primera vez en la historia que al mismo tiempo que hay una crisis política, está en crisis la iglesia y están en crisis los militares. Felizmente, digamos.